Nuevamente, estudiantes de tercer año de secundaria, semana número 20, día 4. Y vamos a trabajar con una ayudita de Judith. Organizamos datos estadísticos en tabla de frecuencia sobre tipo de alimentación y actividad física y emociones. En la actividad anterior determinamos el tamaño de la población, las variables de estudio, la muestra y elaboramos un cuestionario. Nos propusimos como reto elaborar un cuestionario que nos permita recoger información de cómo se expresa nuestra salud en nuestra alimentación, actividad física y emociones. Haciendo uso de la matemática, aprendimos a representar las características de una población mediante variables cualitativas o cuantitativas. Usamos el muestreo para determinar una muestra y finalmente diseñamos y planificamos la aplicación de nuestra encuesta considerando el escenario actual. Elegimos la mejor opción para el reto planteado. Encuestar a 60 personas y el producto de la actividad anterior es el conjunto de los cuestionarios aplicados. A partir de la situación, organizamos los datos en las tablas de frecuencia, de acuerdo al tipo de variable, sobre la alimentación, actividad. Para resolver el reto, realizamos los siguientes pasos. Y estamos entonces en el paso número 2 y 3, donde identificamos los elementos en una tabla de frecuencia y elaboramos la tabla de frecuencia para cada tipo de variable. Y aquí tenemos el paso 1, que es reconocer los valores de cada variable y saber si se organiza para datos agrupados o no agrupados. Tenemos la encuesta. Variables estadísticas. Aquí nos dicen que la edad de las personas encuestadas es una variable cuantitativa. Según los datos de mis encuestas aplicadas, pueden tomar valores desde 12 años hasta 60 años. Como tenemos 28 valores distintos, lo expreso mediante datos agrupados. También sobre la masa corporal de las personas es una variable cuantitativa. En mis encuestas aplicadas toma valores desde 32 hasta 100. Tenemos 34 valores distintos. Eso quiere decir que también se va a trabajar la tabla de datos agrupados. La variable género es cualitativa nominal y que tiene solo dos valores, femenino y masculino. La pregunta 1, la variable actividad física es cualitativa, nominal, y sus valores son las 6 alternativas de respuestas a la pregunta. Mientras que en la pregunta 2, la variable tiempo que realizas la actividad física es cuantitativa y tendremos 17 valores distintos. Por lo tanto, lo expreso mediante datos agrupados. Y vamos analizando las preguntas. ¿Qué nos dice la pregunta 3? Que es la variable de tipo de alimentación es cualitativa nominal y sus valores son las 4 alternativas de las respuestas a la pregunta. La 4, en cuanto a las emociones, es cualitativa ordinal y sus valores es nunca, a veces, con frecuencia y siempre. Y ahí sí necesita un orden, es por eso que se le dice cualitativa nominal.
Y entonces los datos de las variables es género, actividades físicas, tipo de comida y emociones. Se organizarán en tabla para datos no agrupados. Y recordamos, entonces, para que no se agrupen los datos, ¿sí? La característica es que tienen pocos valores y que pueden ser cualitativas o cuantitativa discreta. Mientras que si las variables son muchas, los datos se agrupan y las variables pueden ser cuantitativas discreta o continua. Y acá identificamos los elementos de una tabla de frecuencia. Ya la conocemos. Por aquí están las variables, la cantidad de intervalos, la frecuencia absoluta, acumulada, la frecuencia relativa y la acumulada de la relativa. Paso número 3. Para determinar la tabla de frecuencia, ¿sí?, necesitamos realizar algunos pasos. ¿Cuáles son? Primero, reconocer los valores máximos y mínimos. Y nos damos cuenta que aquí se encuentra la edad de 12 años y 60 años. Entonces, primer paso, determinar el rango. Y para determinar el rango, ¿sí?, nos pide el rango que se representa con la letra R, es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, estamos hablando, sí, de 60 años y el valor mínimo de 12 años. Y podemos decir que el rango es igual a 48. El siguiente paso es para hallar la cantidad de intervalos. Y el intervalo lo conocemos con la letra K. ¿Y cuál es la fórmula del intervalo? Es igual a la raíz cuadrada de n, que en este caso es raíz cuadrada de 60. Y la raíz cuadrada de 60 es 7,74. Redondeando es igual a 8. Y por último, necesitamos la amplitud. Y la amplitud la conocemos con la letra A. La fórmula es A igual R sobre K. Y R es el rango, que en este caso es 48. Y el intervalo 8. Finalmente, ¿qué logramos con resolver y sacar el rango, el intervalo y la amplitud? Es para armar nuestra tabla. Miren, el rango, valor máximo, valor mínimo. Lo reconocemos y recordamos que aquí es el valor mínimo y por aquí está el valor máximo. ¿Para qué sacamos el intervalo? ¿Qué quiere decir número 8? El intervalo viene a ser la cantidad de cuadros divisiones que vamos a hacer y nos damos cuenta que acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 intervalos. Y la amplitud, que es 6, ¿sí?, de 12 a 18, ¿cómo va? De 6 en 6, ¿no? Y ahí estamos hablando de la amplitud. Ahora, completamos la tabla. ¿Y cómo sacamos la frecuencia absoluta? Tenemos estos datos. Y acá, ¿qué nos dice? Que acá hay 2 personas encuestadas que tienen la edad de 12. 8 personas encuestadas que tienen la edad de 13. Pero yo necesito desde la 12 hasta antes
del 18. Quiere decir hasta acá. Y podemos entonces sumar y decir 2, 8, 10, 11, 13, 16. Seguimos. Del 18, ahora sí considero al 18, pero aquí no está, no hay problema, hasta antes del 24, hasta aquí. Eso quiere decir que mi siguiente frecuencia va a ser 4, 8 y 9. Seguimos. Ahora sí consideramos el 24 hasta el 30. 24 hasta menos de 30. El 30 no se considera. Eso quiere decir que aquí tenemos 3, 5, 9, 10 y 11. Seguimos. Ahora sí consideramos al 30 hasta menos de 36. Entonces, esta frecuencia solo va a ser 2. Del 36 hasta menos del 42, quiere decir hasta acá. A ver, y entonces sería 2, 5, 7, 10 y 11. Seguimos, 42 hasta menos de 48, quiere decir hasta aquí, 47. Y entonces acá la frecuencia es 5. Hay 5 personas que están en este intervalo. Y luego tenemos del 48 hasta el 54. No hay 54, eso quiere decir que solo sería hasta el 53. 3, 5. Y por aquí tenemos 1. Y de esta manera hemos hecho el conteo, ¿sí? Y vamos ahora sí a completar la tabla. Vamos a completar la tabla. Y entonces decimos la frecuencia absoluta: 16, 9, 11, 2, 11, 5, 5 y 1. Pero esta sumatoria, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Cuánto me tiene que dar la sumatoria? Vamos a ver, sumamos. 9, 6, 15, 16, 18, 19, 10, 29, 30. 3, 4, 5 y 6. 60. La muestra es 60. Ahora realizamos la frecuencia acumulada, que básicamente es tomar la primera frecuencia absoluta y luego ir sumando. 16 más 9, 25. 25 más 11, 36. Más 2, 38. Más 11, 49. Más 5, 54. Más 5, 59. Y por aquí completamos el 60. Ahora vamos a la frecuencia relativa y lo hacemos con la ayuda de nuestra calculadora. Y recordamos que es la frecuencia absoluta de cada uno entre la muestra. Entonces nos toca dividir 16 entre 60 y lo hacemos con aproximación al centésimo. Y mi respuesta es 0,27. 9 entre 60 sería 0,15. 11 entre 60, 0,18. 2 entre 60, 0,04. 11 entre 60, ya lo tenemos, 11 entre 60, 0,18. 5 entre 60, 0,08 y acá se repite. Copiamos igual. Y tenemos 1 entre 60 que es 0,02. Recuerden que la frecuencia relativa me tiene que salir 1.
y podemos ayudarnos de esta frecuencia relativa acumulada. Y entonces decimos 0,27 más 0,15, ayúdenme, 0,42 más 0,18, 0,60 más 0,04, 0,64 más 0,18. Ahí tenemos 12, 1, 7 y 8. 0,82 más 0,08, 0,90 más 0,08, 0,98. Y aquí, sumado con esto, tengo 1. Y hemos completado nuestra tabla. Ahora nos piden completar, ¿sí?, elaborar en cuanto al género. Después de haber tenido los resultados, tenemos aquí que contestaron femenino 38 y masculino 22. Y la muestra, recuerden, es 60. Y tenemos aquí la frecuencia relativa, ¿sí?, que también sumado me tiene que dar 1. Reto del día. 2 preguntas. Ahora nos lanzan 2 preguntas. La primera dice, en ambos nos pide elaborar la tabla de frecuencia, pero en la primera nos dice, parte del cuidado de nuestra salud es ejercitar nuestro cuerpo con regularidad. ¿Qué ejercicio físico realizas? Se han hecho unas preguntas y aquí están, mira. Aquí nos están entregando la frecuencia absoluta y nos dicen la cantidad. Esta es la encuesta. Encuestaron quienes bailan, quienes trotan, quienes caminan, quienes hacen ejercicio en casa, quienes no hacen ejercicios y quienes hacen otras actividades. Entonces, y en la pregunta 2 nos piden, indica cuánto tiempo a la semana realiza alguna actividad física. Vamos, en ambos nos piden la tabla de frecuencia. Les ayudo con la pregunta 1. Y entonces el reto de la número 1 es completar aquí las variables. Colocaremos entonces bailan, trotan, ¿qué más? Caminan, realizan ejercicios, ¿sí? Y acá no realizan ejercicios, ¿sí? No realizan ejercicios. Y acá otras actividades. Estoy completando únicamente y acá otras actividades. Y nos dicen que la muestra es a 60 personas. Entonces completamos aquí 60 personas. Y nos dan los datos de la frecuencia absoluta. Nos dan los datos. Dice, 6 personas bailan. Aquí está. 8 personas trotan. 9 personas caminan. 19 personas hacen ejercicios. 9 personas no realizan ejercicios. Y 9 personas realizan otras actividades. Sumado me tiene que dar 60. Vamos a ver. Acá tenemos 4 nueves, que sería 36. ¿Sí? 36, 44, 36, 44, 50, llevo 1, 6, 60. Y ahora completaremos entonces la frecuencia acumulada. Muy fácil, ¿no? Ya yo les dejo esto a ustedes y de la misma manera harán lo otro. Pero en lo otro sí van a tener que usar, ahora les digo, 14 más 9, 23. 23 más 19, 42. 42 más 9, 51. Y por aquí tenemos 60. Ya está. Eso quiere decir que la tabla termina aquí. Y ahora nos queda
completar la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Y en la pregunta número 2, sí tienen que determinar el rango, la cantidad de intervalos y la amplitud para que puedan armar su tabla de frecuencias. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Gracias por ver mis videos. Suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen los videos. Síganme en el Instagram. Nos vemos.